Cuando exportamos un grano de maíz, atrás o anteriormente ese grano de maíz hay un desarrollo biotecnológico, genético, de ciencia y tecnología, de desarrollo de maquinaria muy importante. Así que la primarización como la conocíamos históricamente en la Argentina hoy no existe. Pensá en impulsar y potenciar tu campo. En Macroagro tenés todas las soluciones en un solo lugar en todo el país. Y siempre tenés un oficial cerca para todo lo que necesites. Pensá en grande. Pensá en Macro. We are Viterra. We are a world-leading agriculture network. We are a network of storage assets, processing facilities, terminales del puerto, logistics, assets, and marketing offices. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat. Responding to change and pursuing opportunity. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, arra, ahogy csináljuk. Temos a missão de conectar a indústria agrícola. To grow our network and build partnerships that last. Welcome to Viterra. Bueno, buen día a todos. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, gracias por la presentación, Gaby. Hoy nos toca hablar de maíz, un año muy interesante. Acá tenemos dos representantes que han tenido la capacidad de ver el cultivo durante todo el año y en todas las regiones del país, o en la mayoría de las regiones del país. Y la verdad es un lujo estar con dos representantes de empresas líderes en el cultivo, ¿no? Como Pioneer y DeKalb. Dentro de la charla de hoy vamos a estar contando con Nahuel Peralta. Él es doctor en Ciencias Agrarias, es ingeniero agrónomo egresado de Balcarce y hoy es líder de desarrollo de producto para el cultivo en Bayer y dentro de Bayer para la marca DeKalb. Tomás Arlangue también es doctor en Ciencias Agrarias, egresado de la Facultad de Agronomía de Balcarce y trabajó en su tesis doctoral con manejo de híbridos de diferentes ciclos y también trabajando con QTL para este trait, ¿no? Es líder de agronomía para Pioneer y bueno, ellos nos van a estar contando cuáles son los avances que tienen para el cultivo, las tecnologías y lo que se viene para adelante. Así que bueno, sin más, adelante, Tommy. Buen día a todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Hugo, por la presentación. Es un gusto compartir panel también con Nahuel, que lo conozco hace un millón de años. Así que, bueno, bienvenidos y muchas gracias. Entonces, la presentación que voy a dar en los próximos 20 minutos se llama, le puse en la variedad está el gusto. Así que vamos a ver un poco de qué se trata. Empiezo con esta imagen, no sé si a todos les ha pasado, pero a mí me pasó por lo menos cuando dejé la casa de mis padres y uno empieza a armar su cajita de herramientas. Una de las primeras cosas que se compra es un destornillador y generalmente dentro de los destornilladores se compra un Phillips como esos que están ahí en la imagen. Y tiene un sentido que es que ese destornillador nos va a servir para un montón de cosas para las cuales se usa un destornillador. La mayoría de los tornillos que nos vamos a cruzar en un trabajo cotidiano son de este tipo. Y me gusta hacer el paralelismo de esto con lo que es el mercado de maíces en Argentina. Digamos, la gran mayoría de maíces en Argentina, de híbridos disponibles para los productores en Argentina, son maíces templados de ciclo intermedio completo, que depende de la madurez relativa que le ponga a cada empresa. Ahí siempre tenemos un lío, pero irá de 118 a 122 en alguna empresa, 116, 124. Estamos todos por ahí. La mayoría se concentra ahí y tiene una razón de ser parecida a esta, digamos. Para la mayoría de los usos para los que esos híbridos son diseñados, anda perfecto esa madurez relativa. En cuanto a potencial de rendimiento, en cuanto a estabilidad, adaptación a enfermedades, los híbridos templados completos son los que abarcan la mayor variedad de ambientes en los cuales se usa el maíz en Argentina. Ahora, si a uno le gusta hacer cosas en la casa, en algún momento puede ser que se cruce algún tornillo de este tipo. Digamos, esto para los que entienden algo, se llama Torx, estrella, qué sé yo, pero en algún momento te cruzás con algún tornillo de esto, para los cuales ya el destornillador que tenías probablemente no te sirva.
o lo podés tratar de usar, pero generalmente haces macanas cuando lo tratás de forzar. Ahí surge como una necesidad comprarse otro destornillador, algo más particular, específico para ese uso que vos le querés dar. Y acá hago el paralelismo con los híbridos hiperprecoces, que desde la marca Pioneer venimos trabajando hace muchos años. Lo veo como una especie de esto, o sea, híbridos que para un uso específico, ya los híbridos que tengo templados no me están sirviendo o no me están sirviendo sin correr demasiado riesgo, y aparece esta herramienta nueva que sí se adapta bien a ese uso. Entonces lo que vamos a ver en los próximos 15 minutos son qué son estos híbridos, cuándo va a convenir usarlos, cómo va a convenir usarlos, y después al final de la charla un par de comentarios sobre dos híbridos que serían del tipo de destornillador Phillips, dos híbridos templados. Las empresas semilleras nos enfrentamos con este dilema, con este balance, por eso puse ahí el dibujito de la balancita, al momento de seleccionar híbridos. En el gráfico de la izquierda, ahí lo que se ve en el eje Y es rendimiento potencial o rendimiento medio en un grupo de ensayos, en función de madurez relativa en el eje X. Y esto es bastante firme, esta relación. O sea, lo que nos está mostrando ahí es que un híbrido corto, ante una estación de crecimiento grande, digamos que le sobra estación de crecimiento por delante, el híbrido corto desaprovecha recursos, fotosintetiza o tiene la fábrica abierta menos tiempo de lo que lo podría tener abierta, desaprovecha recursos y tiene menos rendimiento. Por el contrario, cuando yo tengo la fábrica abierta todo el tiempo que puedo, aprovecho toda la estación de crecimiento al mango, voy a tener el máximo potencial de rendimiento. Eso es ecofisiología básica y es difícil escaparle a esta relación. Entonces no nos queda otra que elegir en qué parte de la curva me quiero parar yo, ¿sí? Al momento de seleccionar un híbrido. Puede ser un híbrido muy corto, que va a tener menos potencial de rinde, pero que me va a permitir hacer cosas que los largos no me van a permitir hacer. Puedo elegir uno muy largo o completo, que maximice el potencial de rendimiento, pero que en ciertas condiciones quede demasiado largo. Entonces, con este esquema mental nosotros, los dos híbridos que sacamos al mercado, digamos, la última generación de hiperprecoces son el 9946, que es un híbrido de madurez 99, y el 0622, que es un híbrido de madurez 106. El 9946 tiene, de hecho, un gap de rendimiento, un diferencial de rendimiento potencial respecto de los templados completos más grande que el 0622, pero tiene un ciclo más corto, que me va a permitir, por ejemplo, sembrarlo en siembras de segunda en el sur de Buenos Aires, cuando ya me estoy pasando del 15-20 de diciembre, que empieza a haber mucho riesgo de que las heladas me corten el ciclo. Este tipo de híbrido se adapta muy bien, cosa que no podría hacer con un híbrido más largo, ¿sí? En el caso del 0622 es un híbrido, como dije, madurez 106, se acerca mucho más al potencial de rendimiento de los templados completos. Esa diferencia de rendimiento ya no es tan grande, sobre todo en ambientes hasta 10 toneladas, les diría que prácticamente no hay diferencia. Entre 10 y 12 puede haber una diferencia en promedio de 5 o 10% de rendimiento potencial. Entonces, esa diferencia de rendimiento se ve, pero no es tan grande, y lo que sí voy a tener es una diferencia de ciclo importante, que vamos a ver ahora los beneficios que nos puede dar. Entonces, esta es la fenología de los dos híbridos que estamos mostrando. 1500 GDU a madurez fisiológica en el caso del 9946, 1550 en el caso del 0622. Para que se den una idea, esto es entre 150 y 200 más o menos GDU menos que un templado completo. O sea, eso está en 1650, 1700, 1700 y algo, tomando GDU con temperatura base de 8. Entonces, cuando nosotros pensamos estos materiales, básicamente tenemos dos usos principales, o dos grupos de usos principales en la cabeza. Por un lado, maíz primicia, esto es sembrar maíz temprano para cosechar antes que el grueso del maíz. Ese tipo de maíces generalmente van a, ofrecer comida cuando todavía no hay maíz nuevo. Muchos planteos mixtos hacen uso de esta ventaja con muy buenos resultados. Generalmente capturan mayores precios, es una época donde suele ser más caro el maíz ese que cosecho primero respecto del grueso del maíz que viene un mes y pico después. Y la otra es liberar el lote anticipadamente, o sea, para sembrar
un cultivo de servicio, por ejemplo. Sabemos que los cultivos de servicio generalmente se implantan mejor cuanto más metidos o más cerca del verano los tenemos, esto lo permite hacer. Y el otro, familia de usos, es un maíz bien tardío. O sea, cuando ya estamos metiéndonos en fechas de siembra tan tardías que hacerlo con un maíz templado completo nos genera mucho riesgo de que nos corte la helada el llenado de granos, este tipo de maíz se adapta muy bien a ese tipo de uso, permitiendo hacer dobles cultivos cuando no los puedo hacer con un maíz más largo. Esos son como los dos familias, si se quiere, de usos que pensábamos. Cuando tratamos de ver cómo entran estas dos opciones en un ejemplo real, traigo acá una figura que hizo María Otegui con datos de la experimental de Pergamino, y en esa figura vemos radiación y temperatura en la línea roja y azul, que se lee en el eje de la izquierda, y IAF, el índice de área foliar, en el eje de la derecha en función de la fecha. Y ahí vemos en las dos líneas verdes el maíz temprano y el maíz tardío, como crece, hace un pico y caen en los dos casos. Cuando yo hago esto mismo con un maíz como el 0622, el ejemplo que estoy graficando acá es lo que sería primicia, o sea, en este caso estoy sembrando en la misma fecha que estoy sembrando el completo, y van a ver que el pico lo va a hacer unos días antes y se va a entregar antes. Y en el segundo caso, en el caso de la derecha, lo que estoy simulando ahí es llegar a la misma fecha de madurez fisiológica que el maíz tardío que yo estoy sembrando, pero sembrándolo más tarde. Para que se den una idea, si yo pongo 1 de mayo como fecha límite que yo quiero llegar a madurez fisiológica, eso con un templado completo en las simulaciones nuestras nos da que tengo que sembrarlo el 23 de diciembre. Para llegar a esa misma fecha de 1 de mayo a madurez fisiológica, yo el 0622 lo puedo sembrar el 1 de enero. O sea, tengo 8 días de diferencia en fecha de siembra para llegar a la misma fecha de madurez fisiológica. Si lo siembro el 23 de diciembre, obviamente va a llegar antes y se va a secar antes, ¿sí? Con lo cual voy a poder capturar un híbrido más seco anticipadamente. ¿Y por qué hablo del tema de heladas? O sea, para graficar el tema de heladas y ponerle números, traje acá estos dos gráficos. Estos son heladas agrometeorológicas en el gráfico de la izquierda y meteorológicas en el gráfico de la derecha de la localidad de Junín. Y lo que estamos simulando acá son fechas de siembra del 20 de diciembre, ya llegando al límite, digamos, bueno, obviamente después va a depender del riesgo que quiera tomar cada uno, pero una fecha no muy alocada, pero dentro del límite superior de fecha de siembra de maíz tardío en esa región. Y lo que ven en las marquitas que hay en cada gráfico es dónde se posiciona la fecha media de madurez fisiológica en cada uno de los ciclos. El naranja es un híbrido de madurez 120, de ciclo completo, que va a estar llegando a madurez en promedio el 26 de abril, con más de 60% de probabilidades de que ya haya ocurrido una helada agrometeorológica en la localidad de Junín. Mientras que con los dos precoces eso ocurre entre 15 y 20 días antes, ¿sí? Donde el riesgo de que ya haya ocurrido una helada agrometeorológica está por debajo del 20%. O sea, estoy triplicando el riesgo de helada o más por pasar de un híbrido corto a un híbrido completo en esa fecha de siembra, ¿sí? Lo mismo ocurre, digamos, con los valores son inferiores, pero está cerca de un 20% de riesgo de ya haber tenido una helada de 0 grados, que sería la meteorológica, cuando estoy por debajo del 5% de riesgo en el caso de los cortos, ¿sí? Eso para tratar de ponerle números. La realidad es que la campaña pasada y la anterior tuvimos heladas tempranas en muchas regiones del país y tuvimos un montón de casos de cortes de llenado por helada. Lo que traje acá son fotos reales de ensayos donde estamos compartiendo el ensayo con un híbrido completo y algunos de estos hiperprecoces nuestros. Y la diferencia de fenología que se veía en esos granos cuando íbamos a recorrer esos ensayos. Y en el gráfico de la derecha lo que estoy mostrando ahí es una figura hecha por Lucas Borrás, un paper que está citado ahí, y lo que yo hice fue agregarle los estadios fenológicos, perdón, explico mejor la figura. En la línea llena, lo que van a ver sobre el eje Y es porcentaje del máximo peso seco que va a alcanzar, ¿sí? Eso va de 0 a 100% del peso seco, que es R6, madurez fisiológica. La punteada es contenido de humedad, pero concentrémonos en la llena, en función de concentración de humedad en el eje X.
Lo que yo le agregué ahí fueron los distintos estadios fenológicos de llenado de grano y qué porcentaje del peso seco final tenemos en cada uno de esos estadios fenológicos, ¿sí? Son las flechitas donde dice R3, R4, R5, R525, R55, etc. Fíjense, por ejemplo, un híbrido que está en R5, o sea, está empezando a indentarse, a abollarse la parte superior del grano de maíz, ahí estamos en R5. Uno dice, ya estoy relativamente cerca de madurez fisiológica, pues ya tengo ahí, ya estoy en R5, pero todavía me falta meter más del 40% de la materia seca total en ese grano. Sí, a ese grano todavía le falta más del 40% del peso seco final que va a tener madurez fisiológica. Mientras que un grano en R5.5, o sea, media línea de leche, que por ahí a la vista no es tanta diferencia, ya estamos cerca del 90% de peso seco final, ¿sí? Entonces tenemos alrededor de 30% de diferencia de rendimiento metido ya en el grano si el helado ocurre en R5 versus R5.5. O sea, las diferencias en algunos casos no son triviales, son grandes y eso impacta después. Obviamente los que han sufrido eso saben, el híbrido removiliza, trata de llenar los granos como puede y en muchos casos eso repercute en la calidad de la caña al momento de la cosecha. Para ejemplificar el otro uso de primicia que les decía, traje acá un ejemplo concreto de una red de Crea Mar y Sierras que la coordina Jorge González Montaner. Esto es del año pasado, pero ellos lo que hicieron fue sembrar en octubre en un par de localidades, estos son 2 localidades distintas, y seguir la humedad de un híbrido completo muy usado en el sur de Buenos Aires versus el 0622. Y lo que ellos encontraron es una diferencia entre 33 y 43 días que estamos llegando antes a cosecha con el híbrido 106 respecto de un híbrido 122. ¿Sí? Eso es un ejemplo concreto del tema que decía de la primicia. El año pasado hicimos un simposio de precoces. En uno de los espacios lo que hicimos fue traer usuarios de distintos lugares del país. Y ellos nos contaron un poco de su experiencia, lo hicimos para mostrar y para disparar ideas nuevas en la gente que estuviera viendo las charlas. Tuvimos gente desde bien del norte al sur del país donde se está usando estos híbridos y donde el nivel de satisfacción es buena. Hicimos una encuesta también el año pasado con muy buen nivel de satisfacción. En general vemos que los compran lo vuelven a comprar. Y básicamente los usos de acá, o lo que se resaltó fue el tema de primicia, el tema de tardío, el tema de maíces de segunda, la posibilidad de diversificar riesgos y demás. En cuanto a densidad, hay esto parecido a lo que mencioné antes del ciclo, esto está bastante documentado, esa figura desde el libro de Andrade, en mi tesis doctoral encontré resultados similares. En general, la densidad óptima de los cortos es mayor que la de los ciclos largos, tiene menos hoja, menos volumen de planta y eso hace que requieran algo más de densidad de planta. Lo mismo nos pasa con este tipo de materiales. Entre sí son muy similares, o sea, entre los dos tienen respuesta de densidad muy similar y lo que vemos en general es que la densidad óptima está alrededor de un 10 a un 15% por encima de lo que sería la densidad óptima de un maíz templado normal completo que estoy usando yo. O sea, son híbridos modernos, tienen muy buena tolerancia a alta densidad, muy buena tolerancia a estrés, por lo cual toleran bien las altas densidades, pero tampoco es que necesitan el 50% más de planta. Con 10-15% más de planta funcionan perfectamente bien. Entonces, para terminar, les dije que le iba a hacer un par de comentarios de 2 herramientas. Ya esto sería dentro de la familia de los destornilladores Phillips. Pero acá tenemos un híbrido 116, el 1669 sobre la izquierda. Es un híbrido de madurez, es templado, pero de lo más corto que hay dentro de la familia de los templados. Y esto tiene su razón de ser. Es complicado normalmente encontrar un híbrido templado, corto, que tenga buen potencial de rendimiento y que se adapte bien a las distintas condiciones que queremos nosotros que el híbrido cumpla. Este híbrido lo cumple, tiene muy buena tolerancia, para un muy buen potencial de rendimiento y un ciclo muy corto. Esto, por ejemplo, en zona núcleo nos va a permitir sembrar este maíz en fecha temprana, cosecharlo antes de la soja y después seguir con la cosecha de soja. O sea, para parte de la superficie de maíz ahí
este tipo de híbrido se adapta perfectamente bien y no vamos a sacrificar potencial de rendimiento respecto de otros híbridos templados comunes. Y en el otro lado, el 2297, es un híbrido de ciclo completo. Nosotros lo estamos posicionando muy fuerte en el norte de Argentina. Es un híbrido templado, pero con sangre tropical en los dos parentales. Eso le confiere una muy buena tolerancia a las enfermedades, sobre todo del norte, específicamente el caso de espiroplasma. Este híbrido tiene de las mayores tolerancias de espiroplasma que podemos encontrar en híbridos de sangre que tengan sangre templada en el mercado. Y además tiene la tecnología en LIS, con lo cual también nos ayuda el tema de control de malezas difíciles con todo el sistema en LIS. Entonces, para ir cerrando la charla y a modo de resumen, hablando de los precoces, que serían los que están del lado de los destornilladores Torx, hablamos del tema de dobles cultivos, de la posibilidad de hacer dobles cultivos, cosa que no puedo hacer con híbridos más largos. Esos cultivos de segunda, dobles cultivos, en algún caso más al norte. Poder sembrar maíces, como se dio este año muchas veces, donde la fecha de siembra se atrasó tanto que ya era riesgoso poner un ciclo completo. Este tipo de maíces se usaron mucho esta campaña con muy buenos resultados. Después, por el otro lado, el tema de primicia, que mencioné ahí, la posibilidad de sembrar antes, la posibilidad de capturar mejores precios, de tener maíz cuando no hay maíz nuevo dando vueltas en el mercado. La ventaja de diversificar riesgos, esto no lo mencioné tanto en la charla, pero se ve muy claramente en muchas regiones del país, donde estos años con sequías tan extremas muchas veces nos termina pasando que los cortos terminan rindiendo más que los completos. Eso es un ejemplo bien concreto de diferenciación de riesgo. La helada un estrés puntual le puede pegar más a un ciclo largo que a un ciclo corto. Puede ser una estrategia, una herramienta excelente para diversificar riesgos. Y finalmente el tema de poner más carbono dentro del sistema. O sea, teniendo más maíz podemos tener la posibilidad de incluir más carbono dentro de nuestras rotaciones. Y bueno, del lado de los templados, lo que comenté de 1669 y 2297. Para terminar, un recordatorio más. Les dieron probablemente a la entrada un librito que dice maíz, ese que está en la foto. Por ahí algunos se tienta después de Apresida a tirar todos los folletos que nos dan. No digo que sea el caso, no tiren ninguno, pero específicamente no tiren ese. Es un librito que tiene de crecimiento y desarrollo, tiene toda la clave fenológica de Iowa State. Puesta ahí, está buenísimo, creo que es un lindo librito para que todos los agrónomos o proyectos de agrónomos que pueda haber en la sala tengan en su biblioteca, así que no lo tienen, aprovechenlo. Muchas gracias por su atención. Dejamos. Yo la buscaba acá. Buen día. Primero, muchas gracias, Huguito, por la presentación. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos junto a Tommy. Un poco la idea de esta presentación es básicamente comentarles cómo venimos trabajando con el concepto de soluciones agronómicas integradas y digitales en el cultivo de maíz, que básicamente se van a basar no solo en maximizar productividad en cada hectárea dentro del lote, sino mejorar la eficiencia de utilización de recursos y estabilizar esos ambientes dentro del lote. A modo de introducción, vamos a mencionar el concepto de brecha de rendimiento. Básicamente la brecha de rendimiento es la diferencia que hay entre el rendimiento alcanzable, que son datos obtenidos por modelos de simulación,
que básicamente para Argentina son alrededor de 11 toneladas, versus el rendimiento que alcanza el productor en su lote, que a modo de ejemplo, históricamente son alrededor de 7,3 toneladas. Si nos vamos a la campaña que estamos cerrando, lamentablemente estamos alrededor de 5,8 toneladas. Es decir, hay una brecha de rendimiento que puede variar entre 35 a un 45-50%. Y después hay otra barra que ven en la gráfica que se llama sistemas agronómicos, que básicamente el concepto es que si nosotros podemos ajustar un paquete óptimo de manejo integrado en ese lote, asociado a la mejor genética adaptada para esa situación, acompañada de sistemas agronómicos como ajuste de densidad, de nitrógeno, protección de cultivo, es decir, sin limitación casi de manejo, podemos reducir significativamente esa brecha. Lo interesante también es comprender cuáles son los principales factores que gobiernan esa brecha de rendimiento. A modo de ejemplo, el ambiente explica entre un 50 y un 70% de la variación del rendimiento del cultivo de maíz. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de optar por una tecnología de insumo, independientemente cuál sea, hay que verdaderamente conocer nuestro lote o las zonas de manejo que tenemos en nuestro lote. El segundo factor es densidad de plantas, la cual explica entre un 10 a un 22% la brecha de rendimiento, y seguido el factor nitrógeno entre un 5 a un 20%, y después, asociado con protección de cultivo, entre un 3 a un 7%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En la presentación vamos a ahondar mucho en los principales factores que podemos manejar y reducir esa brecha de rendimiento. Nuevamente, vamos a trabajar con el factor ambiente, lo importante es caracterizar nuestros lotes. El segundo factor es la genética, lo que vamos a compartir es cómo desarrollamos distintos híbridos que se adaptan a cada situación en particular. Y después vamos a trabajar con cómo del portfolio comercial de Decal acompañamos a la genética con un paquete de prácticas agronómicas, principalmente de densidad y de nitrógeno, para potenciar el comportamiento de esa genética, para después entender cuál es la propuesta de valor que podemos obtener a escala de lote. Empezando con el primer pilar, para reforzar es necesario entender ese ambiente. Nosotros lo trabajamos, o a mí me gusta trabajarlo desde un concepto bastante empírico que fue desarrollado por la Universidad de Illinois en el 2002, que básicamente lo que nos dicen que el rendimiento en un sitio dado dentro de un lote depende de 3 factores. El X sub I, que está asociado a prácticas de manejo, el factor Z, que está asociado a factores estocásticos, como puede ser el clima, y después un factor C sub I, que se refiere a variables sitio específico que tienen que estar asociadas al rendimiento y deben ser fáciles de medir. Como por ejemplo pueden ser los mapas de rendimiento, imágenes satelitales históricas, mapas de electroconductividad como nuestros del suelo, modelos digitales, etc. El concepto es trabajar con todas estas herramientas, generar buenas bases de datos, integrar todas esas capas, correr analítico y verdaderamente generar ese concepto de ambientes o zonas de manejo. Y una vez que las tenemos, la idea es ir al campo, validarlas, entender cuál es el factor limitante que gobierna en cada uno de esos ambientes para hacer un buen diagnóstico y después recién empezar a trabajar en lo que son recomendaciones. Pasando a lo que es el segundo factor, que es básicamente la genética o germoplasma, para que tengan una idea, desde que comienza el desarrollo de producto hasta que se termina lanzando al mercado un híbrido comercial pasan aproximadamente 8 años. Lo cual en esos 8 años obviamente hay un esfuerzo muy grande de personas, redes de ensayo, obviamente analíticos, etc. Pero en definitiva hay 2 grandes partes, ¿no? en el proceso de desarrollo de producto. Una parte que es muy abocada a breeding, es decir, a mejora genética, donde terminan desarrollo de poblaciones, de líneas, con redes de ensayo, microparcelas, todos los años van seleccionando los mejores híbridos, principalmente buscando productividad. Y después, una vez que tenemos esos mejores híbridos, lo que hacemos es llevarlos a escala de lote y testearlos bajo tecnologías del productor. Es decir, lo que nos permite es entender cuál es el verdadero valor de esa germoplasma antes de lanzarlo al mercado, porque ya está testeado 100% bajo condiciones del productor. Y después del proceso, ¿no?, de 8 años
de testear estos productos en microparcelas, en franjas, a escala de lote, lo que podemos entender muy bien es la interacción genotipo por ambiente y a su vez entender con mucho detalle y mucha precisión, a modo de ejemplo, cómo se comportan los distintos germoplasmas para las distintas enfermedades que tenemos, por ejemplo, en la región templada, como pueden ser Marley Río Cuarto, Tizón, Roya, si nos vamos al Pipeline del Norte, por ejemplo, Espiroplasma, o también podemos entender muy bien y al detalle cómo se comportan esos híbridos hacia algunos caracteres agronómicos, como pueden ser vuelco o quebrado. Es decir, con toda esta información lo que hacemos es trabajar en posicionamiento de producto y haciendo un poco analogía a lo que decía Tommy, que hay distintos destornilladores para cada tornillo, hay distintos híbridos o materiales para cada uno de los ambientes de productividad. Y después, nuevamente, esos 8 años, podemos lanzar, ¿no?, al mercado distintos materiales. Simplemente acá son los últimos lanzamientos de ambas marcas, tanto de Decal como la tijereta, que después ustedes lo pueden conocer desde la plataforma Cultivio, que es nuestro recomendador agronómico, donde tienen todo el comportamiento de cada uno de estos híbridos con todas sus recomendaciones. Ahora bien, hasta el momento vimos lo importante que es entender el ambiente, lo importante que es hacer una óptima selección del germoplasma para el lote, y la idea es a continuación ver cómo podemos mejorar la productividad o la performance de esa genética, acompañándolo con un paquete integrado de recomendaciones agronómicas, principalmente de densidad y de nitrógeno. ¿Por qué tenemos tanto foco principalmente en Decal con estos dos componentes? Porque son los dos componentes que permitirían reducir la brecha de rendimiento y a su vez hoy conocemos muy bien que hay una triple interacción entre lo que es el germoplasma, el factor densidad, el factor nitrógeno a través de los ambientes de productividad. ¿Cómo podemos comprender o entender esta interacción? Pueden ver las gráficas. La gráfica que tienen a su derecha es la típica respuesta de densidad para 3 híbridos comerciales y lo pueden ver cómo se comporta en ambientes, por ejemplo, de baja productividad, menos de 70 quintales, tienen un tipo de respuesta. Ahora, si nos movemos a ambientes más productivos, por ejemplo, más de 110 quintales, tienen otro tipo de respuesta. Si nos movemos a cómo se comportan en cuanto a nitrógeno, lo pueden ver en la gráfica hacia su izquierda, donde en ambientes de baja productividad esos híbridos tienen un comportamiento. Si nos movemos de ambiente de productividad, tienen otro tipo de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cada híbrido tiene una respuesta óptima de densidad y de nitrógeno en cada ambiente de productividad para obviamente mejorar la utilización de recursos y de esta manera estabilizar y maximizar productividad. ¿Cómo funcionan básicamente las recomendaciones comerciales de cada uno de los híbridos? Veo que están sacando fotos. Esto lo tienen todo 100% disponible en la plataforma Cultivio App, que es de libre acceso, y pueden simular todos los escenarios que tengan en sus lotes y les salen todas las recomendaciones que vamos a ver a continuación. En el primer gráfico hacia su derecha tienen en el eje X ambiente de productividad, en el eje Y las recomendaciones de densidad para distintos híbridos del portfolio. Si hacemos un ejemplo, nos paramos en un ambiente de 7 toneladas, fíjense que entre el híbrido que más requiere densidad al que menos requiere densidad para ese ambiente en particular, hay un delta de casi 15.000 plantas. Si nos movemos de ambiente, nos vamos a un ambiente más productivo, obviamente independientemente del ambiente hay que incrementar las recomendaciones de densidad para capturar recursos. Fíjense que entre el híbrido que más requiere densidad al que menos requiere, hay un delta de alrededor de 20 a 25.000 plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que si trabajamos con recomendaciones promedio, básicamente sin ponerle nombre y apellido, vamos a ser bastante ineficientes en la captura de recursos. El mismo ejercicio podemos hacer cuando trabajamos con manejo nutricional con foco en nitrógeno, que es el gráfico hacia su izquierda. Tienen ambiente de productividad en el eje X, recomendación de nitrógeno como suelo más fertilizante, es decir, N disponible, en el eje Y. Y fíjense, si nos paramos en el mismo ambiente de 7 toneladas, entre el híbrido que más requiere nitrógeno al que menos requiere para maximizar productividad, hay un delta de 30 a 35 kilos.
Si nos movemos de ambiente, nos vamos al de 15 toneladas, también hay un delta en la recomendación de nitrógeno. Nuevamente, si nosotros trabajamos con recomendaciones genéricas, modo ejemplo 20, 22 kilos de N por tonelada de grano, claramente a algunos híbridos le vamos a estar sobreaplicando nitrógeno y a otros híbridos subaplicando. ¿Por qué? Porque cambian los requerimientos nutricionales, híbrido específico, a través de los distintos ambientes de productividad. Para seguir trabajando y mejorando con foco en lo que es eficiencia de uso de nitrógeno, desarrollamos el programa de Nitrógeno Smart, el cual este programa se basa en ir trabajando con imágenes satelitales o sensoramiento remoto a escala de lote, que lo que hacen es ir mapeando el estatus de nitrógeno en cada ambiente dentro del lote, y con modelos agronómicos se transforma ese diagnóstico en una simple recomendación para que apliquen los productores. ¿Cómo opera o por qué tenemos tanto foco en este concepto de nitrógeno? Lo podemos entender bastante claro con la curva de absorción de nitrógeno, que es la que ven en la curva sigmoide amarilla. Fíjense que el cultivo de maíz entre B6 a B8 absorbe un 20% del nitrógeno total. Dicho de otra manera, después de B8, la planta de maíz absorbe un 80% del nitrógeno total. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aplicamos todo el nitrógeno a la siembra de parte del cultivo, es una estrategia muy ineficiente. ¿Por qué? Porque hay casi 50, 55 días que la planta llega a B6, B7, donde empieza a haber una demanda genuina por parte del cultivo. Y como todos saben, la molécula de nitrógeno es totalmente inestable, entonces se puede perder fácilmente por los distintos procesos. Entonces este tipo de estrategia lo que permite es sincronizar oferta y demanda y de esta manera mejorar la eficiencia de recuperación de ese fertilizante. Y el impacto más grande es que estos modelos o estas recomendaciones permiten reajustar la dosis de nitrógeno en base a cómo viene el año, porque lo que aplicamos toda la siembra lo aplicamos, mientras que estos modelos permitirían ir leyendo cómo viene el año en esos 50, 55 días y reajustar la dosis de nitrógeno, siempre buscando o maximizando eficiencia. Básicamente, ¿cómo operan o cómo funcionan estas recomendaciones a escala de lote? Fíjense, tienen un lote. Si nos vamos, por ejemplo, a una zona de baja productividad, para ese lote son 6.000 kilos. Vamos a simular que sembramos un híbrido, por ejemplo, 7220 con 50.000 plantas. Tenemos todas las curvas de calibración híbrido específico con índices nutricionales de nitrógeno. Y en base a cómo está la situación, la recomendación se mueve dentro de esa curva. Y a modo de ejemplo, para esa situación en particular se estaría recomendando 100 kilos de nitrógeno. Si hubiésemos sembrado otro híbrido, por ejemplo el 7210, la recomendación hubiese cambiado, sería 85 kilos. Ahora bien, si nos movemos a la zona de alta productividad de ese lote, nos vamos a una zona de 12.000 kilos, sembramos a modo de ejemplo 90.000 plantas, fíjense cómo cambian esas curvas que están calibradas y obviamente cambia la recomendación de nitrógeno. Y esto básicamente se transforma después en un mapa de prescripción que se puede aplicar sin problema a escala de lote o una recomendación única para el lote cuando se maneja uniforme. La propuesta ahora es compartirles cuál es la propuesta de valor de estas soluciones agronómicas que recién veníamos viendo a escala de lote. Para eso tenemos una red de ensayo de más de 200 lotes o casos en más de 4 años, en donde lo que hicimos es testear a escala de lote el manejo tradicional que se venía haciendo en ese lote versus un manejo integrado. En estos 4 años de experimentación, lo que encontramos es que si podemos hacer un buen posicionamiento de híbrido, ajustar la óptima densidad por cada ambiente y aplicar nitrógeno con el programa Nitrógeno Smart, podemos incrementar en más de 8.5 la productividad, que es equivalente a alrededor de 900-950 kilos. Y lo interesante de acá es entender la tasa de ganancia de esas recomendaciones, que es de un 78%. Es decir, en un 78% de los casos, la recomendación integrada superó al manejo tradicional de ese lote. Otro punto verdaderamente muy importante es entender cómo estas estrategias de manejo con foco en sistema impactan en el pilar de sustentabilidad. Lo que vimos en estos 4 años de experimentación es que
estrategia o estos sistemas integrados incrementan la eficiencia de uso de nitrógeno en casi 20%. Y a su vez disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, estas recomendaciones permiten incrementar productividad, disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, estamos generando sistemas agronómicos sustentables, ¿sí? Clave, sobre todo para el Congreso del cual estamos participando. Y otro punto es entender cuál es la experiencia de los productores al adoptar estos paquetes tecnológicos. ¿Por qué? Hasta el momento lo que vimos, cuál es la propuesta, es decir, cuál es el valor. Y la idea es entender qué es lo que ven los productores a la hora de incorporarla 100% de sus lotes. Y acá no hay ensayo, sino lo que se dispara es la recomendación cuando el productor la solicita. Para solicitar estas recomendaciones es un proceso verdaderamente muy simple, muy fácil, consta de 4 pasos. Para solicitar las recomendaciones lo pueden hacer por medio de la plataforma Cultivio App o por medio del programa Valora de Fieldview. Se necesita el perímetro del lote, qué fecha de siembra, qué híbrido sembraron, cuál es la densidad que ajustaron y cuál es el rendimiento que esperan. Es decir, toda información básica y disponible que tienen a la hora de presupuestar o hacer la siembra de un lote de maíz. Después, en B6, B7, pasa la imagen, va a censar la imagen, donde está conectada con un programa que nosotros le llamamos Lift Counter, que lo que hace es estimar o predecir cuándo ese lote va a entrar en B6 o B7. Entonces lo que hace es generar una alarma, una alerta al productor, diciéndole, mira, en los próximos 4 días tu lote va a ser diagnosticado y te vamos a enviar la recomendación. ¿Para qué? Darle una alerta de que el productor vaya preparando y armando la logística para ser aplicada esa recomendación. El lote censa con las imágenes, corren los algoritmos, los modelos agronómicos y después, en definitiva, se termina transcribiendo en una simple recomendación. ¿Cuál fue la experiencia de los productores en más de 200 casos, equivalentes a más de 10.000 hectáreas en los últimos 2 años? La experiencia fue de muy buena, excelente, logrando un score de un 93%, es decir, obviamente 100 sería el 100%. ¿Y cuáles son los principales drivers o decisiones que hicieron al productor sumarse a estas soluciones agronómicas? Primero, que las recomendaciones les llegó en tiempo y forma, es decir, no tuvieron problemas operativos a la hora de aplicarlas. Segundo es que vieron algún plus en rendimiento o en ahorros de costo. Al ser estrategias más eficientes, uno le pone un valor a esa eficiencia y muchas veces se traduce en ahorros de costos. Y lo bueno o interesante es que más del 85% de los productores que solicitaron o aplicaron estas herramientas van a volver a sumarse el siguiente año. Algunos mensajes claves que me gustaría trabajar y que se lleven de esta presentación es que el ambiente es el factor clave, es el que más explica la brecha de rendimiento, por lo tanto hay que trabajar más en mediciones, en diagnóstico, para después recién estar pensando en tecnologías de insumo. Gracias al programa muy consolidado de mejoramiento genético, hoy tenemos un portfolio verdaderamente muy amplio, de ambas marcas, tanto como Decal como La Tijereta, que se adaptan muy bien a los ambientes de productividad que tenemos tanto en la región templada como en la región norte de Argentina. Y que a su vez, de muchos años de estudio, de experimentación, de análisis, hoy conocemos muy bien cada uno de los componentes de esa brecha de rendimiento. Sabemos que para seguir potenciando, maximizando la genética de Decal en cada hectárea dentro del lote, es necesario acompañarla con un ajuste óptimo de densidad y de nitrógeno. Y que a su vez, en base a los resultados que anteriormente compartimos, las soluciones agronómicas integradas y digitales no solo permiten incrementar el rendimiento en grano, sino también permiten incrementar la eficiencia de uso de nitrógeno y reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Por lo tanto, podemos reducir esa brecha de rendimiento de una manera sustentable. Y que finalmente la experiencia de los productores fue muy buena, entonces es un potenciador para seguir empujando estas prácticas con mucho foco en tecnologías de proceso. Muchas gracias por su atención y los invitamos a interactuar en el panel de intercambio. Bueno, muchas gracias Nahuel, Tommy. La verdad que las dos presentaciones muy interesantes. Voy a decir 2 o 3 cosas, tenemos poquito tiempo y acá llegaron bastantes preguntas, gracias. El factor común a través de las dos presentaciones es la triple interacción entre el manejo, el conocimiento del ambiente y el conocimiento de la genética, ¿no? La segunda cosa que vimos es que en las dos presentaciones se nombraron oportunidades o posibilidades para poder intensificar los sistemas y poder hacer crecer el carbono, que es un poco el eje de este congreso, de esta reunión. Y lo tercero, voy a volver, el factor conocimiento de cada una de estas dos marcas líderes dentro de las empresas Bayer y Corteva, el conocimiento que se tiene de cada uno de los genotipos. Bueno, no, disculpen, quería hacer ese resumen y ahí se vienen las preguntas, que llegaron bastante. Acá tengo una pregunta para vos, Tommy. La primera es, vos hablaste de diversificación de riesgos con madureces relativas diferenciales, ¿no? ¿Qué estás viendo vos? ¿En qué porcentaje los productores están asignando esa diversificación de riesgos? ¿Y cómo lo ves vos, obviamente? ¿Se escucha? Sí. Difícil de dar un número concreto, pero así como, creo que ninguno que tenga un solo destornillador va a tener un destornillador Torx como el que mostré ahí. Entonces, de la misma forma, lo que vemos es que es muy poco dentro de nuestra base de clientes los que solamente compran o hacen el 100% de maíces hiperprecoces. O sea, es en una parte que en algunos casos eran 10-15% de su superficie se usan este tipo de materiales para los distintos usos que fui mencionando. Pero eso les permite, digamos, poner huevos en distintas canastas, diversificar riesgo y en muchos casos, como mencioné, digamos, para algunos usos específicos funciona muy bien. No sé si, obviamente es una variabilidad muy grande, pero si tuviera que andaría por ahí. Gracias, Tommy, muy clarito. Nahuel, acá hay una pregunta que es un poquito, creo yo, picante para vos. Hablaste de una buena experiencia en toda esa superficie, ese número de lotes, un porcentaje alto, podemos decir un 90-10, y la pregunta, lo que pregunta básicamente es, ¿qué podés decir sobre el 10 restante, ¿no? ¿Qué es lo que podemos mejorar, ajustar? ¿Qué ve Bayer, qué ve Decal? Está bueno, buenísimo, muchas gracias por la pregunta. Sí, de la experiencia hay alrededor de un 7% que reflejaron que había puntos de mejora y se dieron principalmente en el momento de la logística, porque muchas veces, imagínense, ¿no? Aplicar B6, B8 en el cultivo de maíz, hay que tener un poquito la logística armada desde el punto de vista de fertilizantes, y cuando nosotros le enviamos la recomendación, muchas veces no tenían la máquina en el lote o en el mismo campo, ¿sí? Sobre todo sistemas donde se manejan mucho con contratistas, andaban en otros lugares, entonces eso no posibilitó que, por ejemplo, se ejecute en tiempo y forma la recomendación. Eso creo que fueron uno de los principales puntos de captura, ¿no? de feedback por parte de los clientes. Y otro punto, y eso es por sistema, como lo teníamos manejado, nosotros la recomendación hoy está disponible en la plataforma Cultivio o a su vez en FieldView, y a su vez se la enviamos por mail, y muchas veces el mail le llegaba al spam y no llegaban a buscarla, no a encontrarla. Creo que esos fueron los dos puntos que más se remarcó en ese 7%. Bien, bien, muy bueno, Nahuel. Voy a tratar de ir por orador. Tommy, este año se vieron, se ve que acá hay gente del sur, se vieron diferenciales de rendimiento, obviamente a nivel país, pero en el sur de Buenos Aires, planteos demorados, si querés, maíces tardíos, de ciclos precoces, podemos decir, que no estuvieron
técnicamente no estuvieron lejos de lo que serían los ciclos completos. ¿Podemos tomar este año como un promedio? ¿O deberíamos ser un poco más cautelosos a la hora de tomar nuestra decisión el año que viene? Está buenísima la pregunta, Vito. Y sí, claramente el sur de Buenos Aires este año fue como una especie de la niña mimada. Lo que vimos nosotros, yo te diría, para el grueso de los lotes, digamos, lotes de 10, 11 toneladas, la diferencia va a ser mínima. Digamos, en la mayoría de los casos hay redes incluso donde lo encontramos maíces tardíos que por ahí apuntan a 10, 11 toneladas, la diferencia es muy chica de rendimiento respecto de este 0,622 que mencionaba, con el diferencial de humedad cosecha que notamos ver. Por ahí si vos me decís un lote con riego que yo apunto a 13 toneladas, 14 toneladas, y ahí se va a ver la diferencia. O sea, por lo mismo que expliqué hoy, no le podemos escapar esa explicación ecofisiológica cuando estoy pensando en rendimiento potencial, esa diferencia se va a notar. Pero si vos me decís hasta 10, 11 toneladas, le diría que podemos, digamos, es esperable que las diferencias no sean grandes. ¿Se entendió? Sí, muy claro, Tommy, y la verdad para pensarlo también para la decisión del año que viene, ¿no? O de este año, de esta campaña ya. Última para Nahuel, creo que vamos terminando con los tiempos. Nahuel, una pregunta un poco más técnica. Vos mostraste modelos híbrido específico de calibración de fertilización nitrogenada. Y sabemos que el nitrógeno es un nutriente que tiene una alta dependencia de variables ambientales como el agua, y también la dinámica que tiene en cada lote, ¿no? O sea, una gran variabilidad que es difícil de medir y de predecir. ¿Cómo fue que lograron surcar todos esos desafíos para calibrar esos modelos? Está bueno, buenísima la pregunta. Sí, en base un poco, obviamente, atrás de esas figuras hay muchos años, ¿no?, de experimentación. Hay una red de ensayo específica que utilizamos para calibrar los modelos de recomendación tanto de densidad como de nitrógeno, que básicamente son ensayos de microparcela, donde en cada localidad hay entre 6 a 8 híbridos, que básicamente son los híbridos comerciales del portfolio de CAL, con 6 densidades crecientes que van de 0 a 180.000 plantas, y 6 dosis crecientes de nitrógeno que van de 0 a 270. Son un N alrededor de 40 a 45 localidades en región templada, 15 localidades en subtropical. Para que tengan una idea, ¿no?, la magnitud, cada localidad tiene aproximadamente 1000 plots. Entonces, con esos datos, y obviamente acumulados, porque se van acumulando todos los años, van cambiando algún híbrido, porque obviamente siempre aparece un híbrido nuevo, se permite ir conociendo o entendiendo la interacción entre esos componentes y generando la recomendación. Y a su vez, en cada localidad se vuela con drones, entre B6 y B8, para calibrar los índices nutricionales de nitrógeno. Que después lo que se hace, una vez están calibrados, que son las curvas que vieron anteriormente, se hace un escalinave, es decir, como que se las pasan a escala de lote con las imágenes satelitales. Entonces lo que hacen las imágenes satelitales es censar todo el lote en cada ambiente de productividad, y con todos los modelos matemáticos y modelos agronómicos transforman ese diagnóstico que fue calibrado en la recomendación para ese momento, esa situación en particular. Bueno, muy claro, Nahuel, y con esto ya todo lo que se habló, impresionante la inversión en tiempo y recursos que estas dos marcas ponen para conocer el cultivo más allá de los productos. Agradecerles a ustedes por el tiempo y bueno, cerrar este segmento con un aplauso para los oradores. Hoy no basta con recibir un buen producto. Hace falta la asesoría y el respaldo de quienes lo producen. Hoy mis hijos me acompañan. Me gustaría ser un referente para ellos, trabajando de manera sustentable para dejarles un futuro mejor. El campo da otro paso adelante.
El sistema SpeedAgro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Entrá a speedagro.com o a nuestras redes sociales para asesoría comercial y técnica. SpeedAgro, The Greener Standard.